hablar de lo que ha ocurrido con López Obrador, el presidente mexicano, en un nuevo cruce verbal. Los saludo a todos quienes se conectan al noticiero del mediodía. Nuevo cruce verbal con ahora la presidenta Dina Boluarte. Habló desde México López Obrador, desde Lima respondió la jefa de Estado. Nuevamente, en este caso, hablando de usurpación en torno a cómo llegó Dina Boluarte a la presidencia. Pero atención, invocando a detener, a romper relaciones comerciales y económicas entre México y Perú hasta que, según dijo López Obrador esta mañana, la democracia en el Perú no esté normalizada. Una declaración que puede tener una implicancia seria. Después te cuento las relaciones comerciales que tiene Perú y México, qué empresas están involucradas y lo que ha dicho el presidente, cómo podría afectar esta relación de comercio. Pero vamos a escuchar esta declaración, un nuevo punto bajo en la relación entre Perú y México. Escuchemos al presidente. No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. ¿Tiene que seguir la agencia si hay un país que dispone? O sea, pues mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Ajá, ahí estaba López Obrador, te decía, en una declaración que trasciende lo político, que va hacia lo comercial, hacia lo económico. México es el cuarto socio comercial del Perú, el cuarto país en el orden de países con los que tenemos relaciones comerciales. Hay que de verdad que ser, no sé cómo calificar las declaraciones de AMLO, de López Obrador, en medio de su inconsistencia. Ya, hay que ser poco consecuente. Si él está tan preocupado por la democracia, porque ya vamos a darle crédito a su visión. Él considera que no hay democracia plena en el Perú, que la señora Boluarte es usurpadora. Yo le creería su cuento si él fuera igual de contundente, por ejemplo, con Venezuela, por ejemplo, con su amigo de Nicaragua, por ejemplo, con Cuba, por nombrar algunos ejemplos, con Rusia, por ejemplo. Claro. Pero no, el señor Andrés López Obrador hace lo que le da la gana. Él tiene su propia idea de lo que es democracia, de los que son sus amigos, que se perpetúen en el poder, que metan presos hasta los sacerdotes, que tengan presas a toda la oposición política. No hay ningún problema, eso es democracia plena. Pero el Perú sí está en grave peligro. ¿Y todo por qué? Porque su BFF, Pedro Castillo, está preso por dar un golpe de Estado, que no le salió, pero que lo dio, lo dio. Claro, ahora, el contexto de esta declaración dada hoy en el Palacio de Gobierno mexicano, en las típicas conferencias mañaneras, como las llaman también los periodistas mexicanos, donde el presidente López Obrador comparece ante los medios por largas horas, el contexto es la declaratoria de persona no grata. ¿Por qué dice el presidente mexicano, si no puedo entrar, extrañaré ir a Machu Picchu? Porque la moción aprobada en el Congreso hace una exhortación a las autoridades migratorias para que no dejen ingresar al país a López Obrador. Y eso se aprobó en el Parlamento peruano. Eso fue comentado en su momento como un exceso también, ¿no? Como una posibilidad de decir, tú puedes tener una posición de declararlo persona no grata, pero ya impedirle el ingreso al país podría, para algunos legisladores, ser un exceso. Bueno, ¿qué terminó haciendo esta declaratoria de persona no grata? Quizá provocando una reacción aún más airada y que, te digo, ya pasa de lo político y trasciende a lo comercial y económico. Pero hablando de Pedro Castillo, la persona que más defiende a Pedro Castillo en el continente americano es Andrés Manuel López Obrador, y hoy confirmó otra vez que Pedro Castillo le pidió asilo para él mismo. Lo que había dicho Pedro Castillo el 7 de febrero en el portal El Salto era: yo no me quería fugar, yo quería pedir asilo para mi familia, lo que finalmente se dio, pero siempre Pedro Castillo
descartó que él haya tramitado un asilo para él mismo. Hoy, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, dice que Pedro Castillo pidió asilo para él. Vamos a escuchar este otro momento porque me parece que volvemos al origen del problema, volvemos a el día donde se rompió algo en la relación entre Perú y México, que fue el día del golpe de Estado, aquel 7 de diciembre. Escuchemos esta parte donde López Obrador habla del expresidente Pedro Castillo. El día que lo van a destituir, habla por teléfono aquí, yo no estaba en una reunión, pero pide que me informen de que lo van a destituir y que quiere asilo. Pero pide que me informen de que lo van a destituir y que quiere asilo. Claro, ahí estaba esta declaración y te decía, lo que Pedro Castillo dijo textualmente al portal El Salto es: después del mensaje lo primero que pensé fue en mi familia, fui a dejarlos a la Embajada de México, en ningún momento quería fugarme, ¿no? Pero claro, cuando tú solicitas un asilo, si Pedro Castillo lograba llegar a la Embajada de México, era imposible que ninguna autoridad peruana ingresara a la embajada. Las embajadas son consideradas territorio internacional, digamos, son consideradas fuera del alcance de las autoridades peruanas. Y allí fue cuando se produjo la detención, precisamente cuando Castillo estaba llegando a esa embajada, ¿no? Y AMLO aprovecha para hacer todas estas declaraciones un contexto favorable que tiene su país, que es su aprobación. Estaba revisando las encuestas y está más o menos en 65% de aprobación. El gobierno de AMLO tiene un respaldo ciudadano amplio. De ahí que todas estas medidas de yo no quiero hablar contigo, yo no quiero ser tu amigo, no terminan teniendo un impacto real en el ciudadano mexicano, porque de alguna manera, si bien para nosotros México es un mercado inmenso, la verdad, siendo honestos, nosotros para México somos un mercado pero chiquitito en relación a otros mercados mucho más grandes que tienen. El gran problema aquí es qué va a pasar, por ejemplo, con el turismo. Ya había alerta de Cancillería y ya AMLO lo dice sin decirlo. Qué pena, pues no iré a Machu Picchu. Es una manera de decir, ustedes tampoco vengan a Chichén Itzá. Yo quiero ver de pronto cuánta gente va a empezar a hacer de vuelta de México al Perú, porque le faltaba el papelito, no encontraron algo, van a buscarla sin razón para que cualquier ciudadano que vaya a hacer turismo, negocios a México, automáticamente sea devuelto. Claro, digamos, nada nos haría pensar que la sola declaración presidencial afectaría la relación consular, la relación de viajeros peruanos a México o viceversa. Aquí los mexicanos no son retenidos. Pero ya había una alerta de Cancillería. Pero la alerta de Cancillería nos hizo pensar, sí, la alerta de Cancillería que indicaba que algunos peruanos eran devueltos, digamos, bajo la condición de inadmitidos a México, cuando también sabemos que desde Perú se viaja mucho a vacacionar, sobre todo a la zona de playas de México. Pero te decía, ¿qué implicancias puede tener lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, que dice no quiero relaciones comerciales ni económicas con Perú mientras la democracia no esté normal, no esté en, digamos, la mejor condición para el presidente mexicano? Bueno, eso significa inmediatamente que no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Ahora barajó la opción de entregarla a Chile. Pero atención, la Alianza del Pacífico es un tratado internacional, un tratado que tiene reglas. Claro. Y las reglas indican que la presidencia se ejerce rotativamente. Este año le tocaba la presidencia al Perú. Al intentar darle la presidencia a Chile, se cae o se ingresa en una situación donde ya está saliéndote del marco del tratado. Pero eso sí es democracia, además, ¿no? Para AMLO sí es democracia retener una presidencia que no te corresponde cuando te toca irte porque tu mandato ha culminado, y él sí se puede aferrar al tema, y eso sí es democrático. Él está salvando la Alianza del Pacífico, protegiéndola de lo que él considera una presidencia usurpadora, que al final cuenta con el apoyo tácito de Colombia y Chile, porque no terminan de meterse en el problema. El único que pide la presidencia es Perú, porque Colombia sabemos que tampoco la quiere, porque con Petro nos llevamos igual o peor. Y
En el caso de Chile, Chile dice, a nosotros sí nos parece que Perú, pero tampoco es que estén ahí presionando el gobierno de Boric atrás de que nos entreguen la presidencia. Sí, y ni siquiera el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, te diría, porque la situación que tenemos es más bien una tensión total con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Te decía, Dina Boluarte ha respondido, vamos a escuchar en breve lo que dijo la presidenta peruana. Ajá. Pero esta declaración poco amistosa del jefe de Estado mexicano en torno a las relaciones comerciales, las relaciones económicas, se dan más bien en un momento donde la relación, o por lo menos la actividad del empresariado de capitales mexicanos en el Perú vive un buen momento. ¿Sí? Recordamos la imagen del ministro de Economía peruano, el presidente del Banco Central de Reserva peruano, tocando el campanazo en la Bolsa de Nueva York, abriendo la jornada de intercambio bursátil, llevados por la empresa Southern Copper, empresa del Grupo México. Estamos hablando de México tiene empresas, capitales mexicanos en el rubro de minería, en el rubro de las telecomunicaciones, la empresa América Móvil. Por supuesto. Es, claro, también es una empresa de capitales mexicanos, Arca Continental, Lindley también tiene capitales mexicanos. Entonces estamos hablando de fuerte presencia del empresariado mexicano en nuestro país, que más bien ellos parecen de alguna manera no estar impermeables ante las declaraciones políticas poco amistosas del presidente mexicano. Allí más bien parece manejarse por cuerdas separadas la situación. Pero para poner en un mapa, México tiene inversiones en minería, en rubros también del retail, por ejemplo con el Grupo Salinas, ¿no? O sea, en realidad tienes fuerte poder de empresas mexicanas en el país, y eso contrasta un poco con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto socio comercial del Perú-México, pero una relación no tan buena hoy por hoy con estas declaraciones. Qué pena que al final las relaciones bilaterales se centren en las personas, porque muchas veces a lo largo de la historia democrática, republicana, han habido presidentes, presidentas que no se han llevado, que han pensado totalmente distinto, que no tenían nada en común, pero no por eso no han participado de cumbres, han roto tratados, no han tenido encuentros, se llevaban mal, pésimo, horrible, pero al final del día si tenían que trabajar juntos, trabajaban juntos. Cuando Hugo Chávez estaba en el poder, iban a las cumbres y sí, el rey de España lo mandaba a callar, pero en la siguiente cumbre se seguían encontrando y, digamos, nadie dejaba ni siquiera de posar para la foto oficial. Se entendía que las relaciones entre países trascienden al individuo, porque la presidencia es algo que entra y se va, y se acaba, es finito. La persona no puede ser todo, o sea, no es una monarquía. Sí, claro, ahí hay una peculiaridad, si quieres, en el hecho de que el propio López Obrador parece utilizar como excusa el caso peruano para también, de alguna manera, justificar su política interna, justificar esta situación de tensar las relaciones con un país y buscar hacerse fuerte en la interna de la política mexicana. Andrés Manuel López Obrador, como tú decías, es un presidente que puede tener buenos números de popularidad, pero no tiene respaldo político en su propia agrupación como Morena, una agrupación que ha sufrido un fraccionamiento enorme también, muy cuestionado por su último intento de modificar digamos, el ordenamiento del sistema electoral allá. Entonces, estamos ante un presidente que tiene sus propias críticas, pero a partir del tema Perú, a partir del tema de querer cuestionar o tener estas posiciones injerencistas en el caso peruano, también se está ganando algunas críticas en su propio país. Es decir, un arma de doble filo la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, pero mirando también lo que termina ocasionando la declaración de persona no grata en el Congreso peruano. Se advirtió y se dijo, este tipo de leyes declarativas podrían generar, incluso podrían ser utilizadas como excusa para que los presidentes sobre los que cae la declaración de no gratos
insistan y vuelvan y tengan esta retórica compleja, poco amistosa, poco diplomática con Perú. Es que pero hay respuesta, ¿no? Hay respuesta de Dina, Lorea. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. La jefa de Estado estuvo hoy en un evento en el Callao con autoridades locales y regionales y por supuesto lo primero que le preguntaron los periodistas fue qué tiene que decir ante las últimas declaraciones del presidente mexicano, sobre todo a esta frase, mucho pueblo para tan poco gobierno. Sobre eso quiso responder la presidenta y habló de ignorancia. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. Ajá, ahí estaba la respuesta cortita, pero que Dina Boluarte, digamos, no se queda callada en este intercambio tenso que, te digo, va acumulando semanas y quizá la única afectación seria es que esas relaciones pasan, si no por su peor momento, en la bicentenaria historia de estos lazos bilaterales, ¿no? De verdad que es muy triste, porque además, no sé si el calificativo es ignorancia, para mí es falta de consecuencia de López Obrador, porque López Obrador se las quiere dar de gran demócrata, paladín de la democracia, el defensor a ultranza de las constituciones, cuando además acá en Perú se ha dado una sucesión democrática. Había un presidente y había una vicepresidenta. Todos fuimos a votar por una opción u otra opción. Ganó finalmente la opción del señor Pedro Castillo con Dina Boluarte. El señor Pedro Castillo solito, bueno, él dice solito, aunque hay algunas personas investigadas que supuestamente lo habrían acompañado, dieron ese golpe de Estado con él, no le salió, las Fuerzas Armadas no se sumaron y asumió Dina Boluarte. Pero más allá de eso, yo no entiendo cómo puede cuestionar al Perú y ser tan amigo, por ejemplo, del señor Daniel Ortega, que en Nicaragua los abusos que se vienen cometiendo en Nicaragua contra la libertad de expresión, contra la libertad de culto, contra los opositores políticos, contra periodistas, contra miembros de la iglesia, es escandalosa y horrorosa. No, es una posición ideológica clara, digamos. Hay una consonancia ideológica entre López Obrador, el régimen dictatorial de Daniel Ortega, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Hay una relación de sintonía. Esta relación se vio reforzada, si quieres, por el ascenso de Gustavo Petro al poder en Colombia, que cambió un poco el mapa de la región. Y lo mismo pasó con Pedro Castillo en su momento. Hay gobiernos como el chileno que manejan de manera distinta estas relaciones y quizás son más pragmáticos, se enfocan en lo bien construidas que están las relaciones, por un lado comerciales, y no llegan al choque o al intercambio en el tema político. Pero lo de López Obrador es algo que tiene varios días, tiene varias semanas y me parece que también la propia condición de ser un presidente dicharachero que tiene espacios amplísimos de conferencias de prensa donde se despacha de lo que quiere realmente. O sea, esta conferencia que dio en la mañana duró más de 3 horas, ¿no? Y esto lo hace todos los días el presidente mexicano. Entonces, ahí lo que vemos es más bien una situación de insistir de Andrés Manuel López Obrador, insistir con el diálogo tenso con Perú, hoy encontrando respuesta también en la presidenta. Y allí habría que ver si desde el Parlamento mexicano, por ejemplo, hay alguna iniciativa, digamos, para hacer un contrapeso a la ofensiva desde Palacio de Gobierno mexicano. Pero eso es algo que ya queda en la política interna de México. Y probablemente allí tiene que hilar muy fino la Cancillería en la medida que pueda para garantizar o asegurar. Yo reitero la preocupación por aquellos que van a hacer turismo, por aquellos que van a hacer negocios, que van a estudiar quizá también a México, porque la alerta de Cancillería se había dado previo a ser persona no grata, previo a estas últimas declaraciones, previo a la misma respuesta de la presidenta, que obviamente va a traer una respuesta más de AMLO. Le ha dicho ignorante, ¿no? Entonces eso va a traer automáticamente una respuesta desde allá. Eso se va a porque dicen claro, no van a prohibir, no es que de pronto mañana van a decir visa para todos los ciudadanos peruanos, porque no funciona así. Pero el solo hecho de que cada país tiene la potestad de solicitarte distintos documentos para aceptar o no tu ingreso,
puede hacer que de pronto, fulanito le faltó tal papel, que no te lo exigen, no te lo piden, pero no estábamos seguros de tu idoneidad, no estábamos seguros de tu razón para ingresar. Te expulsan, te expulsan. Sucede mucho. Mucha gente que trabaja en aerolíneas que tienen con destino en México cuenta que es sumamente frecuente la cantidad de pasajeros que regresan, que los mandan de vuelta, que no se les permite el acceso. Hoy esta situación se va a hacer peor. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? Tenemos representantes que ven el tema con los extranjeros. ¿Qué va a hacer la Cancillería? Bueno, vamos a asegurar eso. Parte del debate que hubo en el Congreso sobre la declaratoria de persona no grata fueron críticas a la canciller Ana Cecilia Gervasi también. O sea, si quieres, aquí lo que ha hecho el gobierno peruano también es aprovechar esta discusión, por ejemplo, para promover este cambio de ley que va a permitir los viajes a la presidenta, ¿no? Allí el premier lo que ha hecho es decir, nos atacan desde el extranjero, por eso necesitamos un permiso de viaje de la presidenta Dina Boluarte, un cambio de ley para que ella pueda asistir a citas internacionales. Ahora, habrá que ver cómo va a ser ese encuentro, si en algún momento va a haber una foto de presidentes de la región que tengan a López Obrador y a Boluarte juntos. Es una relación, te digo, muy tensa, muy poco vista, muy poco usual entre presidentes. Solo quizá se podría recordar los dichos de Hugo Chávez con otros jefes de Estado que llegaban a este nivel de muchísima adjetivación, muchísima invectiva, digamos, o a la ofensiva siempre con las declaraciones. Bueno, López Obrador está reeditando ese estilo de una presidencia que insiste en caer en los adjetivos y está encontrando una respuesta similar en el gobierno de Dina Boluarte. Lo de la presidenta hoy, también uno diría, está bien responder de esa manera, era mejor hacer oídos sordos a una crítica reiterada. Bueno, telenovela mexicana en este caso. Sí, a veces como dicen, odio quiero más que indiferencia, ¿no? Porque el rencor duele menos que el olvido. ¿Es necesario estarle respondiendo todo el día a AMLO? Se supone que uno elige a sus enemigos. Así como elige a sus amigos, con más razón uno tiene que elegir a sus enemigos. ¿Es necesario andarle respondiendo cada cosa que dice, hace, piensa? Ya hemos retirado embajador. Bueno, se enviaron, primero llamamos a consulta. Retiramos al embajador. Se siguen respondiendo. Persona no grata. ¿Cuál es el fin de este capítulo? ¿Cuál es el fin en qué se va? Porque nada bueno nos va a traer. Sí, bueno, y Perú tiene mucho más que perder que México, es la verdad. Claro, por el nivel de las economías, sí, ¿no? Pues. Pero el ex canciller José Antonio García Belaúnde decía, esto podría ameritar una demanda internacional peruana por el caso de la Alianza del Pacífico, pero por supuesto tardaría mucho más de lo que duraría la presidencia que Perú le está reclamando a México.